por respeto a los que estamos aquí para sentar un precedente, vamos a comenzar esta segunda sesión del Círculo Bastiat de este semestre, en la cual estamos analizando este pequeñísimo documento de Marx Kusen que lleva por nombre Economics in One Page, o la economía en una página, y que es el resultado de una pregunta que, como lo señalé yo la sesión pasada, hizo Milton Friedman, sí, bueno, no una pregunta, una afirmación que hizo Milton Friedman en una entrevista concedida pues ya hace algunas décadas. Y repito lo que decía Friedman, dice: lo que hace a la economía tan fascinante es que sus principios fundamentales son tan simples que ellos pueden escribirse en una sola página y cualquiera puede entenderlos, ¿sí? Y sin embargo, pocos lo logran. O sea, principios sencillos que caben en una página, fáciles de entender, y sin embargo, muy pocos logran entender estos principios, ¿sí? Y esos muy pocos muchas veces, bueno, entre quienes no los entienden, desafortunadamente hay muchísimos economistas, ¿no? Este es el problema, ¿no? Y entonces Marx Kusen retomó no reto porque no lanzó un reto Friedman, pero esto que dijo Friedman, y vio si podía escribir en una cuartilla esos principios básicos de la economía. Estrictamente hablando son 2 cuartillas, al menos en el tipo de letra con el cual yo imprimí esto y con el espacio que le di a las frases, pero el hecho es que Kusen señala aquí 16 elementos, yo todavía no les llamaría principios, sino elementos que hay que tomar en consideración, que hay que entender correctamente para lograr, ¿sí?, los mejores resultados en materia económica, ¿sí? En materia económica. Estrictamente hablando, insisto, estos no son principios, ¿sí?, sino son 16 elementos que están presentes en el mundo de la economía, en el mundo de la actividad económica de los seres humanos, y que hay, uno, que tener presentes, y segundo, que hay que entenderlos para, lo voy a decir en mis propios términos, sacarle el mayor provecho posible a todo esto. Y vimos que el primer elemento que menciona Kusen es el tema del interés propio, el self-interest. Aquí traduzco literalmente, interés propio, ¿sí?, que muchos podrían traducir como egoísmo. No me voy a meter por ese camino, pero sí podríamos entender que hay una diferencia entre el egoísta y aquel que actúa por interés propio. Entonces me voy a quedar aquí con el tema del interés propio. Y aquí Kusen lo que hace es citar una de las frases más famosas de La riqueza de las naciones, el libro que Adam Smith publicó por primera vez en 1776, y que es la siguiente, dice: el deseo de mejorar nuestra condición viene con nosotros desde el vientre materno y nunca nos deja hasta que lleguemos a la tumba. El interés por mejorar nuestra condición. Y eso tiene que ver con el interés propio, con el interés que cada uno de nosotros tiene de mejorar sus condiciones de vida en todos los frentes de la vida, no nada más en el frente, por ejemplo, de las cuestiones materiales o de las cuestiones que tienen que ver directamente con mantener la salud y mantener la vida, sino en muchos otros frentes, ¿no? Y obviamente que este es un interés que cada uno de nosotros tiene, es algo natural. Es algo que, como dice Adam Smith, lo traemos desde el vientre materno y no nos abandonará hasta que lleguemos a la tumba. Y bueno, ya vimos la clase pasada, bueno, no la clase porque no son clases, perdón, la sesión pasada, sí, todo este asunto del interés propio, si quieren ustedes del egoísmo, el papel que juega, señalando 2 puntos importantes. Primero, en nuestra calidad de agentes económicos, ya sea que estemos actuando por el lado de la oferta o por el lado de la demanda, siempre lo hacemos de manera egoísta, buscando satisfacer una necesidad, un gusto, un deseo, un capricho de nosotros, ¿sí? Y además de hacerlo de manera egoísta, buscamos hacerlo de manera racional. Y esto quiere decir al menor costo posible. Por ejemplo, si estoy por el lado de la oferta, a mí lo que me interesa, fíjense, a mí lo que me interesa como productor de bienes y servicios es poder producirlos al menor costo posible. O ya sea que estemos por el lado de la demanda, a mí como consumidor lo que me interesa es comprar los bienes y servicios al menor precio posible. Ahora, a ver, yo quiero insistir en esto, y quienes ya han llevado algunas clases conmigo van a decir, es que Dan ya parece disco rayado, pero créanme que lo considero importantísimo para la buena formación del economista. A ver, ¿por qué
es importante que en nuestra calidad de agentes económicos actuemos de manera racional, y eso quiere decir intentando el logro de nuestros fines al menor costo posible o al menor precio posible. ¿Por qué eso es importante y por qué en el mundo de la economía eso es lo racional? Tratar de comprar al menor precio posible o tratar de producir al menor costo posible. Bueno, todo esto tiene que ver con el problema económico fundamental que es el de la escasez. Ese hecho, porque a ver, este es un hecho de que no todo alcanza para todos y menos en las cantidades que cada uno quisiera. Y como siempre digo, a las pruebas me remito. ¿Quién de ustedes no tiene una necesidad, un gusto, un deseo, un capricho insatisfecho? Absolutamente todos. Es más, el hecho de que estemos aquí, pues quiere decir que con esto que estamos haciendo aquí, pretendemos satisfacer alguna necesidad, algún gusto, algún deseo, algún capricho, ¿sí? Que quisiera yo pensar que en este caso es de tipo intelectual, ¿no? Queremos aprender más, queremos entender mejor los fenómenos económicos, queremos llegar a ser mejores economistas, ¿no? Pero si el problema económico de fondo es la escasez, por ejemplo, en la medida en que yo como consumidor pueda comprar los bienes y servicios que necesito al menor precio posible, eso me dará como resultado que me sobra ingreso una vez que compré aquello y ese ingreso lo puedo destinar a comprar algún otro bien o servicio, con lo cual mi nivel de escasez se reduce o inclusive ahorrar. Y lo mismo sucede por el lado de la producción, ¿no? Si yo logro producir a un menor costo y sigo vendiendo al mismo precio, mis utilidades como empresario van a aumentar y eso me va a permitir, por ejemplo, comprar más bienes y servicios, invertir más en el negocio, ahorrar, qué sé yo. Es por eso que lo racional, a partir del problema económico fundamental que es la escasez, es tratar de satisfacer nuestras necesidades, gustos, deseos y caprichos al menor precio posible o de lograr nuestras metas, en el caso, por ejemplo, de que fuéramos empresarios, con el menor costo de producción. Y recordarán, y creo que aquí nos quedamos hace 15 días, que este asunto del egoísmo es precisamente lo que hace posible el intercambio, ¿no? Gracias a que al mercado vamos con estas intenciones egoístas, tanto por el lado del oferente como por el lado del demandante, es que se logra dar el intercambio, ¿no? Que se logra dar el intercambio, porque si yo pretendiera como consumidor actuar de manera benéfica en el mercado y no de manera egoísta, y mi intención fuera beneficiar al oferente y no beneficiarme a mí mismo, pues entonces llegaría yo a una tienda y les diría, miren, como mi intención es beneficiarlos a ustedes, les voy a comprar absolutamente todo lo que están ofreciendo aquí en la tienda al precio que viene en la etiqueta multiplicado por 100, porque yo lo que quiero es beneficiarlos a ustedes, aunque yo quede en la quiebra, ¿no? Pero yo lo que quiero es beneficiarlos a ustedes. Si ustedes como oferentes adoptan la misma postura y me dicen no, de ninguna manera, porque aquí los que queremos beneficiarlo a usted somos nosotros y eso supone que usted se puede llevar gratis todo lo que hay en la tienda, más un subsidio igual al precio que viene en la etiqueta de cada uno de los productos multiplicado por 100. Bueno, si cada uno se monta en su macho y el oferente por un lado y el demandante por el otro quieren actuar de manera benéfica con la intención de beneficiar al otro, no va a haber intercambio posible. No se van a poner de acuerdo, ¿no? No se van a poner de acuerdo, porque si yo lo que quiero es pagarte el mayor precio posible y tú lo que quieres es regalarme aquello más un subsidio, pues nunca nos vamos a poner de acuerdo. Aquí lo interesante del intercambio, señores, es que lo que tenemos son dos agentes económicos, fíjense, primero, que están actuando de manera, voy a utilizar la palabra egoísta, en función del interés propio, buscando satisfacer su necesidad, su gusto, su deseo o capricho, ¿sí? Además, pretenden hacerlo, en el caso del consumidor, pagando el menor precio posible y en el caso del oferente, cobrando el mayor precio posible. Uno podría decir que del encontronazo de estos dos personajes no puede resultar nada bueno, ¿no? Dos personas que están actuando egoístamente y que buscan exactamente lo contrario. Yo, consumidor, comprar al menor precio posible, tú, el oferente, vender al mayor precio posible. Y sin embargo, sí se da el intercambio y el resultado de ese intercambio es este bien común porque las dos partes salen beneficiadas. Las dos partes, ahí está lo común, salen beneficiadas, ahí está el bien. Claro, ¿cuál es,
el hecho que ambas partes deben de tener en cuenta para que se lleve a cabo el intercambio? Bueno, muy sencillo. Que si yo como consumidor quiero que tú me sigas ofreciendo lo que produces, pues tengo que estar dispuesto a pagarte un precio que por lo menos te permita recuperar tu costo de producción. Y que tú, como oferente, si quieres que yo te siga comprando, tendrás que ofrecérmelo a un precio que yo esté dispuesto a pagar o que yo pueda pagar, ¿no? ¿Sí? Y esto es realismo económico, ¿no? Realismo económico. Y miren, hay una cosa muy interesante. Todo este asunto de la manipulación de precios, del gobierno imponiendo precios máximos por abajo del precio de mercado, que es el precio al que llegaron negociándolo el oferente y el demandante, o precios mínimos, que son los que el gobierno impone por arriba de ese precio de mercado, ¿sí? No tienen otro origen más que el desconocimiento de esta realidad, ¿no? A ver, si el problema económico de fondo es el de la escasez, hay 4 condiciones que se tienen que cumplir para que este problema vaya siendo menor, en el entendido de que nunca lo vamos a resolver, es decir, nunca vamos a vivir en un mundo de abundancia. Pero eso no quiere decir que no podamos, con mucho esfuerzo de por medio, ir reduciendo los niveles de escasez. Por ejemplo, nosotros hoy en día tenemos un nivel de escasez mucho menor del que a lo mejor hace 150 o 200 años tuvieron nuestros tatarabuelos. Es decir, disponemos de una mayor cantidad de bienes y servicios con un añadido muy importante, de mucho mejor calidad, ¿sí? Pero ¿cuáles son esas 4 condiciones que se tienen que cumplir para ir reduciendo el problema de la escasez? Bueno, primero que nada, que haya una mayor producción de bienes y servicios. Segundo, que se puedan ofrecer a un precio menor. Tercero, que los consumidores generen mayores ingresos. Y cuarto, y esto ya no tiene que ver con la economía, sino con la ética y en concreto con una cierta visión de la filosofía estoica, pues limitar esta palabrita que suena muy raro, pero que es correcta, nuestras querencias, ¿no? Si yo lo quiero absolutamente todo, pues mi grado de escasez va a ser mucho mayor, ¿sí? Comparado con el de aquel que no lo quiere absolutamente todo, sino nada más aquello que le permite satisfacer correctamente sus necesidades básicas. Pero fíjense, la segunda condición que se tiene que cumplir para que el problema de la escasez vaya siendo menor es que los precios sean lo más bajo posibles. Bueno, pues si esa es una condición que se tiene que cumplir para que el problema de la escasez vaya siendo menor, y voy a explicar por qué. Si yo mantengo constante mi nivel de ingreso y el precio de todos los bienes y servicios que consumo se reduce a la mitad, pues voy a poder comprar el doble, mi nivel de escasez va a ser menor y mi nivel de bienestar va a ser mayor. Bueno, si esa es la segunda condición que se tiene que cumplir, pues muy sencillo, que el gobierno imponga precios máximos a absolutamente todos los bienes y servicios, y porque quiero y puedo y soy el secretario de Economía, a partir de mañana los precios de todo lo que se ofrece en la economía mexicana a la mitad, y al que no cumpla con esta ley, ahí mismo se le fusila. Bueno, la pregunta es, por más buenas que sean las intenciones, ¿sí? ¿Y qué va a pasar si a ese precio a la mitad del normal, el productor, el oferente, el vendedor, no recupera sus costos de producción? Bueno, pues que va a dejar de producir aquello. Así de sencillo. Y entonces vamos a caer en una situación de mayor escasez, sin perder de vista que no hay nada más caro que aquello que necesitamos y no podemos conseguir. Por ejemplo, una medicina. Tú necesitas una medicina, ¿sí?, de la cual depende tu vida. No la puedes conseguir, bueno, aquello te salió carísimo, lo pagaste con tu vida, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la manera de que bajen los precios? La manera correcta de que bajen los precios, vía la competencia. En la medida en que haya más competencia en un mercado entre los oferentes, pues los precios tenderán a bajar, ¿sí? Bueno, entonces, todo este asunto del interés propio, del egoísmo, que tiene que ver con esta metáfora que utilizó Adam Smith y también mencioné, y la voy a mencionar una vez más y ya pasamos al siguiente punto, que es el de la mano invisible, ¿no? Miren, hay muchos que confunden la mano invisible de Adam Smith con esto que Friedrich August von Hayek llamó el orden espontáneo, ¿no? Gracias al cual, por ejemplo, se van armando estos complejísimos procesos de producción, como sería el caso del famosísimo lápiz
de la lectura de Leonard Read, Yo lápiz, ¿no? No hay que confundir esos procesos de producción que se van armando a partir del orden espontáneo con la mano invisible. A ver, ¿qué quiso decir exactamente Adam Smith con esto de la mano invisible? Que cuando yo voy al mercado, en mi calidad de consumidor, lo que quiero, mi intención, mi meta, mi objetivo, mi fin, es satisfacer una necesidad, un gusto, un deseo, un capricho mío. ¿Qué es lo que me mueve cuando voy al mercado? El interés propio. Bueno, nada más que si yo he de acceder a ese satisfactor que por obra y gracia de la división del trabajo de entrada es propiedad de alguien más, de quien lo produjo, si yo he de acceder a ese satisfactor de manera correcta, lo que tengo que hacer es ofrecerle al oferente de ese satisfactor algo que valore más que ese satisfactor. Se lo tengo que comprar. Y cuando yo a un oferente le compro algo, ¿sí?, desde un chicharrón de harina en los típicos carritos que se ponen a la salida de las escuelas con limón, chilito y sal, hasta un automóvil a la Ford Motor Company, ¿qué es lo que estoy haciéndole al vendedor, al oferente, al productor? ¿Lo estoy perjudicando? ¿Lo estoy beneficiando? ¿O totalmente queda indiferente? No, pues lo estoy beneficiando. Pero decía Adam Smith, esa no es mi intención. Mi intención es beneficiarme a mí mismo. Nada más que para beneficiarme a mí mismo desde el momento en el cual para lograrlo necesito lo que es tuyo, a ti te tengo que ofrecer algo a cambio. Y si tú aceptas eso que te estoy ofreciendo, te estoy beneficiando, ¿no? Entonces, lo que dice Adam Smith es que al mercado vamos movidos por el interés propio, ¿sí?, pero que una vez que se realice el intercambio, aunque ese no haya sido nuestra intención, que no la es, terminamos beneficiando a los demás. Decía que los agentes económicos son movidos como por una mano invisible, ¿sí?, que hace que se logre un objetivo que no era su intención original. ¿Y cuál es ese objetivo que no es la intención original de quienes participamos en un intercambio? Beneficiar al otro. Porque yo lo que pretendo hacer cuando compro algo es beneficiarme a mí. Lo que pretendo hacer cuando vendo algo es beneficiarme a mí, ¿no? Y miren, se habla mucho, por ejemplo, en la filosofía social, por ejemplo, sobre todo en el ámbito de la doctrina de la Iglesia, del bien común, ¿no? Y yo debo confesar aquí que a mí ese bien común con mayúsculas no lo acabo de entender. Y miren que me lo han explicado, he leído sobre el tema, he escrito un par de ensayos al respecto. Y yo digo que, bueno, pues el único bien común, así común que puede haber es el aire que respiramos, ¿no? Ese sí es un bien común, ¿no? Pero fuera de ahí, si empezamos a bajarle y pasamos, por ejemplo, del aire al agua, el segundo satisfactor más importante para el ser humano, y luego llegamos a los alimentos, el tercer satisfactor más importante para los seres humanos, pues ya pensar que aquello realmente puede utilizarse en común, dado que es escaso, pues resulta, hombre, una buena intención, pero no pasa de ahí, ¿no? No pasa de ahí. Pero si dejamos de lado el bien común con mayúsculas y centramos la atención en el resultado del intercambio entre dos personas, pues claramente el resultado de aquello es un bien común. Ambas partes, ahí está lo común, se benefician, ahí está el bien. Y ahí sí hay un bien común, ahí hay un bien común, es un juego de suma positiva. Bueno, todo esto creo que ya lo dije hace 8 días, perdón, hace 15 días, no voy a insistir en ello porque si no, no vamos a avanzar. Y el segundo elemento que menciona Skusen, sí, que hay que tener en cuenta, es el del crecimiento económico. El primero fue este asunto del interés propio, luego viene el interés económico, ¿sí? Y dice, a ver, la clave para lograr un mayor nivel de bienestar o un mayor nivel de vida es incrementar los ahorros, la formación de capital, la educación y la tecnología. Todo esto, ahorros, formación de capital, educación y tecnología,
tienen que ver con el crecimiento económico. Bueno, antes de analizar estos elementos, ahorro, formación de capital, educación y tecnología, creo que vale la pena hacer una pregunta, ¿sí?, que a lo mejor muchas veces damos por respondida correctamente y puede no ser así. A ver, ¿por qué es importante el crecimiento económico? A ver, ¿por qué si de 1934 a 1981 el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 6.1%, consideramos que el crecimiento promedio anual que se dio de 1983 a 2013, de solamente 2.2%, es algo inaceptable, es un problema que se tiene que resolver, es un resultado mediocre. ¿Por qué? A ver, ¿por qué el tema del crecimiento económico es tan importante? Bueno, primero que nada, hay que tener muy claro cómo se mide el crecimiento económico, ¿no? Cuando decimos que la economía, si, por ejemplo, en el segundo trimestre de este año, comparando los resultados del segundo trimestre con los del primer trimestre, creció 1.04%. ¿Qué es lo que creció 1.04%? La producción de bienes y servicios. Es lo que estamos diciendo, la producción de bienes y servicios. Y ojo, con la producción de bienes y servicios también creció en 1.04% la generación del ingreso. Porque al producir los bienes y servicios suceden dos cosas. Se producen las mercancías que se le van a ofrecer al consumidor en el mercado para que éste satisfaga sus necesidades y al mismo tiempo se generan los ingresos de quienes participaron en la producción de esos bienes y servicios. Dicho de manera muy sencilla, a la gente se le paga por trabajar. ¿Okay? Hombre, podrá haber por ahí quien trabaje por gusto, pero por lo general, sí, la gran mayoría de los seres humanos tenemos, sí, que trabajar para que se nos pague. Tenemos que trabajar para que se nos pague, ¿no? Entonces, el crecimiento económico se mide por el aumento en la producción de bienes y servicios. Y eso también supone el aumento en la generación del ingreso. El aumento en la generación del ingreso. Bueno, ¿por qué es importante que aumente la producción de bienes y servicios y con ella la generación del ingreso? Volvemos al problema económico fundamental, el problema de la escasez, ¿sí? Una de las condiciones que se tienen que cumplir para que el problema de la escasez vaya siendo menor es que cada vez se produzcan más bienes y servicios y obviamente mejores, pero vamos ahorita a centrar la atención en la parte cuantitativa, ¿sí? Y ojo, yo mencioné hace unos minutos que las 4 condiciones que se tienen que cumplir para ir reduciendo el problema de la escasez es mayor producción de bienes y servicios. Bueno, es de lo que estoy hablando ahorita, es a lo que se refiere el crecimiento económico. En segundo lugar, menores precios, eso ya lo vamos a ver en el punto número 4, es el punto número 4 que trata Escusen. En el tercer lugar, mayores ingresos. Bueno, eso está relacionado con una mayor producción de bienes y servicios. Déjenme poner un ejemplo muy claro. Vamos a suponer que a mí me pagan 500 pesos por artículo mandado al periódico, ¿sí? Y mando 5 artículos a la semana. Bueno, pues ¿cuál va a ser mi ingreso? 2,500 pesos. Si de pronto logro, ¿sí?, que me acepten, ¿sí?, no 5, sino 7 artículos a la semana, que me publiquen cada día de la semana, bueno, produje 2 artículos más. ¿Y en cuánto aumentó mi ingreso? En 1,000 pesos. Aumenta la producción, aumenta, ¿sí?, el ingreso. En este caso, por ejemplo, de los periodistas que participamos en los medios de comunicación y se nos paga por colaboración, bueno, pues logro más colaboraciones, se me va a pagar más, ¿no? Bueno, entonces, esa es la razón por la cual el crecimiento económico es importante. Ahora, miren, ¿cuál es la diferencia entre crecimiento económico y progreso económico? A ver, el crecimiento económico es la dimensión cuantitativa
del progreso económico. Pero el progreso económico, además de la dimensión cuantitativa, tiene otras dos, la dimensión cualitativa y la dimensión social. A ver, lo voy a explicar. A mí me gusta definir al progreso económico como la capacidad para producir más, ahí está la dimensión cuantitativa, y mejores, ahí está la dimensión cualitativa, bienes y servicios para un mayor número de gente, ahí está la dimensión social. ¿Sí? Ahí está la dimensión social. El ejemplo que yo siempre pongo del progreso económico, y siempre lo pongo porque es el que tengo a la mano, es el de estos maravillosos aparatitos, ¿no? ¿Sí? Ustedes recordarán, bueno, no creo que lo recuerden, pero seguramente lo han visto por ahí, fotos, ¿sí? Los primeros teléfonos celulares que salieron al mercado, que eran unos tabicotes de este tamaño, con una pila que no duraba más de 2 horas, con una recepción pésima, y que pues eran objeto de presunción de gente rica, para ser muy claros, ¿no? Pero ¿qué pasó de entonces a la fecha? Bueno, los seres humanos fuimos capaces de producir muchos más teléfonos celulares de los que se produjeron cuando el aparato salió por primera vez al mercado. Ahí está la dimensión cuantitativa. Más importante, fuimos capaces de producir mucho mejores teléfonos celulares de los que se producían cuando el aparatito salió por primera vez al mercado. Al grado que, desde el punto de vista cualitativo, pues esto ya tiene muy poco que ver con aquello, ¿no? Porque esto de entrada es mucho más, muchísimo más que un teléfono, ¿no? Todas las funciones que tienen estos aparatitos. Pero lo más maravilloso del caso, no solamente fuimos capaces de producir más y mejores teléfonos celulares, sino que fuimos capaces de hacerlo para un mayor número de gente. Al grado de que aquello que en su origen fue objeto de presunción de gente rica, aquellos mamotretos enormes, hoy es herramienta de trabajo de todo mundo y juguetito de una enorme mayoría. ¿Sí? Bueno, este es un buen ejemplo de lo que es el progreso económico, definido como esa capacidad para producir más, ahí está la dimensión cuantitativa, y mejores, ahí está la dimensión cualitativa, bienes y servicios para un mayor número de gente. Bueno, la primera parte del progreso económico, la capacidad para producir más, es la que tiene que ver con el crecimiento económico. Es la que tiene que ver con el crecimiento económico, ¿no? De tal manera que uno de los requisitos para lograr mayor progreso económico, ¿sí?, es aumentar la producción de bienes y servicios. El segundo, que tendría que ver con la dimensión cualitativa, producir mejores bienes y servicios que satisfagan de mejor manera las necesidades de los seres humanos, y la tercera, para un mayor número de gente, lo cual supone que la gente pobre deje de serlo, y deje de serlo de manera correcta, por medio de un trabajo productivo que le permita ir de manera autónoma, independiente, gracias al esfuerzo propio, gracias a lo que produce, no a lo que se le da, ir saliendo de la pobreza, ¿sí? Bueno, entonces el crecimiento económico es importante porque si el problema económico de fondo es el de la escasez, una buena manera de irlo sobrellevando es produciendo de entrada más bienes y servicios. Ahora, dicho esto, pues la pregunta interesante y la que nos venimos haciendo en México desde hace 30 años, ¿y por qué desde hace 30 años? Porque bueno, ya lo dije, de 1934 a 1981, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana, el crecimiento promedio anual de la producción de bienes y servicios en México y con ella el ingreso fue 6.1%. Por todos los errores de política económica que se cometieron a lo largo de los sexenios de Luis Echeverría, 1970-76, y luego José López Portillo, 1976-1982, en el 82 perdimos el crecimiento elevado y sostenido, y del 82 al 2013, y fíjense, estamos hablando de 31 años, son 3 décadas, el crecimiento promedio anual fue 2.2%. Hombre, hubo años en los cuales la economía llegó a crecer, por ejemplo, al 5%, pero luego hubo otros años en los cuales decreció al 5%, y una vez que sacas el promedio es 2.2%. Y dicho sea de paso, permítanme abrir un paréntesis. La manera correcta de medir el crecimiento de una economía
no es nada más en función del Producto Interno Bruto, que es la producción de bienes y servicios, sino del Producto Interno Bruto por habitante. Del Producto Interno Bruto por habitante. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues tomas el Producto Interno Bruto, ¿sí?, que se mide en términos de pesos y centavos, y lo divides entre el número de habitantes que hay en un país, y eso te da el Producto Interno Bruto por habitante, ¿sí?, que no quiere decir que el ingreso generado o la producción esté dividida así, no es más que una operación aritmética. Pero fíjense, en los últimos 30 años, ¿sí?, a ver, voy a centrar la atención en el siglo XXI. Del 2001 al 2013, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue, curiosamente, 2.2%. De ahí no pasamos. ¿Cuánto fue el crecimiento promedio de la población en esos años? A ver, ¿cuál es el crecimiento demográfico ahorita en México? 1.2%. La tasa de crecimiento promedio demográfico del 2001 al 2013 fue 1.2%. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si el Producto Interno Bruto creció en promedio anual 2.2%, el Producto Interno Bruto por habitante, ¿sí?, creció 1.2 por 1%. El 2.2 menos el 1. El 2.2 de crecimiento del Producto Interno Bruto menos el 1.2 de crecimiento demográfico, 1%. La pregunta es, a ese paso, ¿cuándo se va a superar la pobreza en México, no? Si en promedio el ingreso generado en el país crece 1% al año por habitante. Pues nunca. Y ojo, la manera correcta de medir el crecimiento no es nada más en términos del Producto Interno Bruto, sino del Producto Interno Bruto por habitante, per cápita, ¿sí? Bueno, pero entonces la pregunta es, ¿y qué se requiere para lograr un mayor crecimiento económico? A ver, ¿cómo le hacemos para lograr un mayor crecimiento económico, para lograr que la producción de bienes y servicios aumente más de lo que ha venido aumentando ese 2.2% en promedio, ¿sí?, de las últimas décadas, y con ella aumente más la generación del ingreso? Y miren, afortunadamente aquí no hay que descubrir el hilo negro, inventar el agua tibia. La respuesta es clarísima. Aquí el problema está en llevarlo a la práctica, ¿no? Que no debería de ser un problema, pero en países como en México se vuelve un problemón, ¿no? Pero ¿cuál creen ustedes que es la causa del crecimiento económico? No, ese es el crecimiento económico. La inversión. Y la inversión directa. A ver, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y perdón que empiece ya a hablar de comida a estas horas, pero sí. De pronto, por las razones que ustedes gusten y manden, hay que aumentar la producción de tacos al pastor en la Ciudad de México. Hay que aumentar la producción de tacos al pastor en la Ciudad de México. Hay que aumentarla por lo menos en un 50%. Bueno, ¿qué se requiere para aumentar la producción de tacos al pastor en la Ciudad de México? Invertir. Invertir. Lo cual, en el caso de los tacos al pastor, quiere decir una de dos. Uno, que las taquerías que ya están produciendo tacos al pastor amplíen su capacidad para producir tacos al pastor. Lo cual quiere decir que allí donde hay una hornilla, ¿sí?, con un trompo con la carne, ahí junto se instale otra hornilla para poner otro trompo. Y por lo tanto, donde hay un taquero, vas a necesitar otro. No, se necesita invertir. O la otra, que se abran nuevas taquerías dedicadas a producir tacos al pastor. Que se construya un nuevo local en un terreno baldío y que se abra una nueva taquería. Pero a ver, lo que quiero decir es que no hay manera de que aumente la producción de bienes y servicios si no se invierte más. Y me estoy refiriendo a la inversión directa, que es la que abre empresas, produce bienes y servicios, crea empleos y genera ingresos. Miren, todo esto sucede si se abre una nueva taquería. A ver, si se abre una nueva taquería,
si se invirtió para acondicionar un local, vamos a suponer y convertirlo en una taquería, ¿con qué fin se abrió esa taquería? Pues el de producir tacos, ¿no? Entonces, se abre una empresa, se producen bienes y servicios, en este caso tacos. ¿Se crean o no se crean empleos? Bueno, ¿cuántas personas necesitaría yo para operar una taquería de este tamaño? Pues a lo mejor necesitaría 10 empleados, ¿no? Y a ver, a la gente que se contrata para trabajar en esa taquería, ¿se le paga un salario, un sueldo, una remuneración? Pues claro que sí. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esa inversión? ¿Sí? Bueno, se abrió una empresa, es una taquería, se producen bienes y servicios, en este caso, los tacos, se crean empleos para todas las personas que tuve que contratar para que me echen una mano y operar bien la taquería, y a todos aquellos que se contrató se les está pagando un sueldo, ¿no? Entonces la inversión directa es la que abre empresas, la que produce bienes y servicios, la que crea empleos y genera ingresos, ¿sí? Y genera ingresos. No hay manera, ¿sí?, de aumentar la producción de bienes y servicios si no se invierte más. Si no se invierte más. Ahora, me podrán decir, bueno, pero a ver, ¿qué sucede si una taquería está operando nada más al 50% de su capacidad porque se le cayó la demanda? Bueno, si esa taquería está operando al 50% de su capacidad porque se le cayó la demanda y de pronto, por las razones que ustedes gusten y manden, se prevé un aumento explosivo en la demanda por tacos al pastor, bueno, ahí lo único que tendría que hacer el taquero sería volver a contratar a la gente que estaba trabajando con él para echar a andar lo que está ahí parado, ¿sí? Pero bueno, eso suponiendo este caso de que hubiera una taquería operando al 50% de su capacidad. Pero a lo que voy es a lo siguiente: para lograr un crecimiento elevado y sostenido, un aumento elevado y sostenido en la producción de bienes y servicios, lo que hay que mantener es un flujo elevado y sostenido, por eso hay que mantenerlo, de inversiones directas. No hay de otra. Ahí no hay de otra. Miren, esto que decía Milton Friedman, lo voy a repetir. Sí, dice, lo que hace a la economía tan fascinante es que sus principios fundamentales son tan simples, ¿sí?, que podrían escribirse en una sola página. Cualquiera podría entenderlos, aunque pocos lo hagan. Bueno, aquí hay uno de esos principios, ¿no? A ver, yo creo que no se necesita, no digamos un doctorado en economía, una licenciatura en economía para entender que la causa del crecimiento económico, medido ese crecimiento por la producción de bienes y servicios, es la inversión directa. Así es sencillo, es lógico, ¿sí? Es lógico. Bueno, y sin embargo en México llevamos 3 décadas creciendo a un vergonzoso, mediocre, verdaderamente insufrible, 2.2%. A ver, ¿cuál es la causa de ello? En México no se ha invertido lo suficiente. No digo, ojo, no digo que en México no se haya invertido. Claro que en México se invierte, pero no lo suficiente. Bueno, y si aceptamos que la causa del crecimiento económico es la inversión directa, bueno, ¿qué tendríamos que preguntarnos? ¿Y de qué depende de entrada cuánto se invierte en un país? Bueno, de eso que los economistas llaman la competitividad del país, definida como la capacidad de una nación para atraer, retener y multiplicar inversiones directas. A ver, atraer que los capitalistas, que son los dueños del capital, decidan invertir en México, ¿no? Porque es un país seguro, es un país confiable, es un país atractivo para invertir. Atraer inversiones directas, retener inversiones directas, que los capitales ya invertidos en México se queden invertidos en México. ¿Sí? ¿Esto qué supondría? Vamos a suponer que viene una empresa transnacional, abre una planta en el estado de donde ustedes gusten y manden, y esa fábrica empieza a operar.
¿Qué quiere decir retener esos capitales? Que esa fábrica siga operando, no que por alguna razón deje de operar. Y hombre, las instalaciones probablemente ahí se van a quedar, la maquinaria a lo mejor se le vende a alguien, a los trabajadores se les liquida conforme a la ley, pero ya se dejó de producir aquello, se dejaron de crear esos empleos, eso que se producía ya no se le ofrece a los consumidores, y en términos generales, ¿qué sucede con el problema de la escasez? ¿Queda igual, aumenta o disminuye? Aumenta, ¿no? Sí. Retener inversiones directas y multiplicar inversiones directas, que las utilidades generadas por esas inversiones se reinviertan en el país. Por eso yo defino a la competitividad de un país como la capacidad de esa nación para atraer, retener y multiplicar inversiones directas. ¿Sí? Inversiones directas. Bueno, siguiente pregunta. A ver, ¿de qué depende el crecimiento de las inversiones directas? ¿De qué dependen las inversiones directas? De la competitividad del país. ¿Sí? De la competitividad del país. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿De qué depende la competitividad del país? Bueno, y ahí sí llegamos ya a terrenos un poquito más complejos, ¿no? Por ejemplo, el Foro Económico Mundial desde hace años viene calculando y publicando el índice de competitividad global, que mide qué tan competitivos son los países, es decir, qué tan seguros, tan confiables son para invertir directamente en ellos. Y ese índice de competitividad global está calculado a partir de 111 variables distintas que, según quienes hacen el índice, influyen en la competitividad de una nación. Y ahí tenemos elementos que van, por ejemplo, desde la infraestructura de comunicaciones y transportes, a ver cómo anda el país en términos de aeropuertos, puertos, carreteras, ¿sí? Líneas telefónicas, conectividad, ¿sí? Infraestructura de comunicaciones y transportes, hasta, por ejemplo, qué tantos y qué tan elevados impuestos se pagan en un país. A ver, una pregunta. A peor infraestructura en materia de comunicaciones y transportes, ¿más o menor competitividad? Menor competitividad, ¿no? Imagínense que en todo México hubiera solamente un aeropuerto, el de la Ciudad de México. De tal manera que si ustedes viven en San Diego, California, y quieren venir a hacer negocios a Guadalajara, no podrían volar directamente San Diego-Guadalajara, tendrían que volar San Diego, Ciudad de México, y aquí tomar un camión a Guadalajara, porque el único aeropuerto que hay es el de la Ciudad de México. Bueno, si en todo este país hubiera un solo aeropuerto, pues en materia de competitividad andaríamos por la calle, ¿no? Otro ejemplo, ¿sí? A más y más elevados impuestos, mayor o menor competitividad. Menor competitividad, ¿no? Imagínense un país en el cual el gobierno le cobrara a los empresarios un impuesto equivalente al 95% de sus ganancias, y otro país en donde el gobierno no cobrara impuestos a las ganancias empresariales. ¿Cuál de los dos es más competitivo? Pues el segundo, ¿no? Y aquí lo interesante del caso es que el Foro Económico Mundial calcula este índice, insisto, a partir de 111 variables distintas. 111 variables distintas, ¿no? Ustedes lo pueden googlear, pongan índice de competitividad global 2013 y ahí aparece, ¿no? Ahí aparece, ¿sí? Y aparece por países, 148 países, y las 111 variables agrupadas en 4 grandes grupos, si mal no recuerdo, y es muy interesante, ¿no? Es muy interesante, ¿sí? Bueno, entonces, competitividad, inversiones directas, crecimiento. Y miren, en términos generales, y quitando la reforma fiscal, y no me vayan a decir reforma hacendaria, por más que así aparezca en la página de Hacienda, la reforma hacendaria, y en la página de la Presidencia de la República, el término hacendario no existe.
existe desde el momento en que lo usamos, pero no está, digámoslo así, dado de alta en el diccionario. El término correcto es fiscal, ¿sí? Fiscal. A ver, quitando la reforma fiscal, que no tiene ni pies ni cabeza, el resto de las reformas, por ejemplo, la reforma laboral, la reforma financiera, que no la confundan con la fiscal, la reforma de competencia, la reforma en materia de telecomunicaciones y la reforma energética, lo que pretenden es hacer a la economía mexicana más competitiva, más segura, más confiable, más atractiva para los inversionistas. Ahora, claro, una cosa son las modificaciones en el papel y otra cosa es modificar la realidad. Lo primero puede ser relativamente fácil, lo segundo es un poquito más complejo, pero en términos generales, ese es el objetivo de las mal llamadas reformas estructurales, porque realmente lo que se está tratando de modificar, bueno, lo que ya se modificó son las instituciones, las reglas del juego en materia laboral, en materia financiera, en materia de competencia, en materia de telecomunicaciones, en materia energética. ¿Y por qué se modificaron las reglas del juego? Pues para hacer a la mexicana una economía más competitiva, más segura, más confiable. ¿Para qué? Para las inversiones directas, ¿sí? Entonces, crecimiento económico, inversiones directas, competitividad. Pero a ver, para irnos el día de hoy con el cuadro completo, a ver, ¿de qué depende cuánto se invierte en un país? De la competitividad del país, ¿sí? De la competitividad del país. Pero otra pregunta interesante es, ¿de quién depende cuánto se invierte en un país? ¿De quién depende cuánto se invierte en un país? ¿Y a esos cómo se les llama? No. Más puntual. El empresario. El empresario. ¿De quién depende cuánto se invierte en el país? Del empresario. ¿Sí? ¿Quién es el empresario? Una persona que cuenta con el capital suficiente, ya sea porque es propio o porque alguien se lo prestó, y cuya intención es abrir una empresa, producir bienes y servicios, crear empleos, generar ingresos. ¿Con qué intención? Con la intención de obtener una ganancia para él. Ahí volvemos al primer punto, el interés propio. Nada más que, si ese empresario quiere obtener una ganancia para él, tiene que servir a los consumidores. Y además tiene que servirlos como los consumidores quieren ser servidos en términos de precio, calidad y servicio. Miren, señores, una empresa subsiste hasta que los consumidores quieren. Sí. A ver, si el 95% de los consumidores de pan Bimbo en este país, por una extrañísima razón, dejáramos de consumir pan Bimbo, ¿qué pasaría con esa empresa? Desaparece. Y miren, esto hay que tenerlo en mente porque muchas veces se cree que quien lleva la batuta y quien termina dominando al otro es el empresario. Y esto no es cierto. Quienes tenemos la batuta son los consumidores. Ojo, en plural. A ver, si yo dejo de comprar pan Bimbo, los de la Bimbo ni se enteran. Qué barbaridad. Arturo Dam no compró su paquete de pan Bimbo esta semana. Vamos a hacer un estudio de mercado. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó de comprar pan Bimbo? Si yo lo dejo de hacer, ni se entera. Pero si un 20%, para no irnos al 95%, si un 20% de quienes habitualmente consumimos pan Bimbo lo dejamos de comprar, en ese momento la Bimbo se va a ver, espera, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se me están yendo los consumidores? ¿Sí? Entonces, lo que hay que tener muy claro es que si
¿Cuánto se invierte en un país? No, ¿cuál es la pregunta que planteé? ¿De qué depende cuánto se invierte en un país? De la competitividad del país. ¿De quién depende? Del empresario. Miren, para decirlo rápidamente, el empresario es la causa eficiente, el motor del progreso económico, de esa capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. Bueno, a ver, ¿de quién es esa capacidad? Yo defino al progreso económico como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. Bueno, ¿de quién es esa capacidad? ¿A la capacidad de quién me estoy refiriendo? Bueno, ¿quiénes son los que producen los bienes y servicios? Los empresarios. Y empresario es desde la señora que todas las mañanas se para aquí afuerita en su puesto de tortas guajoloteras y chilaquiles, hasta quien ustedes identificarían con un empresario, ¿no? Sí. Pero tan empresaria es esta señora como el dueño de una empresa establecida formalmente, ¿sí? Bueno, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta por una razón muy sencilla. Miren, es increíble la cantidad de textos de economía que hay, ¿sí? En donde sí se habla de la empresa, sobre todo en los cursos de microeconomía, cuando se analiza el tema de los costos de producción de las empresas y cuáles son sus formas y por qué son esas sus formas y cuándo se logra el equilibrio de la empresa, etcétera, etcétera. Pero es muy raro encontrar un texto de economía en el cual se le dé el lugar que le corresponde, no al análisis de los costos de la empresa, sino a la función del empresario. A la función del empresario. Es rarísimo. Y esto nos da una idea de que en la gran mayoría de los casos la enseñanza de la economía anda por los suelos, ¿no? Anda por los suelos. ¿Sí? Si un economista no tiene claro, ¿sí?, que la causa eficiente del progreso económico es el empresario, porque el empresario es el que invierte, pues ya le falta ahí una parte muy importante de los conocimientos que todo buen economista debería tener. Y luego, además, poder definir cuál es la tarea esencial del empresario. A ver, ¿en qué consiste esencialmente esto que podríamos llamar la empresarialidad? ¿Sí? A ver, uno podría decir que la esencia de la actividad empresarial consiste en coordinar a los factores de la producción para poder llevar a cabo el proceso de producción. Bueno, yo creo que esa es la tarea del administrador, no necesariamente del empresario, por más que la misma persona pueda realizar las dos tareas, ¿no? No, entonces, la tarea esencial del empresario consiste en inventar mejores maneras, más productivas, menos costosas, de producir los bienes y servicios. Bueno, pues yo creo que esa es la tarea del ingeniero industrial. A ver, Inge, véngase para acá, me enteré que nos va a llegar más competencia al mercado y si no nos ponemos las pilas nos la van a ganar, así que usted, como buen ingeniero industrial que es, egresado de la Panamericana, tiene que inventar un nuevo proceso de producción que nos permita reducir los costos de producción para poder ofrecer el producto a menor precio y ser más competitivo que la competencia. Bueno, entonces, ¿en qué rayos consiste la esencia de la actividad empresarial? Muy sencillo, en adelantar el pago a los factores de la producción. A ver, ¿qué quiere decir esto? Yo soy el empresario, ustedes son mis empleados. El día de mañana vamos a iniciar la producción de un bien que va a revolucionar los mercados. Los consumidores van a hacer cola para arrebatarse ese nuevo producto que les vamos a ofrecer porque les va a satisfacer de mejor manera una necesidad. Pero no hay que perder de vista que desde el momento en el cual iniciemos la producción del bien mañana, al momento en el cual se le ofrezca al consumidor en el mercado, pues van a pasar 6 meses. Lo cual quiere decir que antes de 6 meses no vamos a vender absolutamente nada, por lo tanto no vamos a generar ningún ingreso y por lo tanto antes de 6 meses no les puedo pagar.
Bueno, ¿quién de ustedes estaría dispuesto a trabajar conmigo si yo les digo que antes de 6 meses no les voy a poder pagar? Pues nadie. Ojalá y realmente el producto sea el exitazo que usted prevé, etcétera, etcétera, pero a mí semanalmente me tiene que pagar mi salario porque tengo esposa e hijos que mantener, tengo gastos que no puedo dejar de hacer, etcétera, etcétera. Entonces, de algún lugar tengo yo que sacar ese dinero para adelantar el pago a los factores de la producción. ¿Y no será esa, adelantar esos pagos, la esencia de la actividad empresarial? No. Esa es la tarea propia del capitalista, del que aporte el capital para poder echar a andar todo aquello antes de que el bien se le ofrezca a los consumidores, se venda y se genere un ingreso. Ahora, insisto, la misma persona puede realizar las dos tareas. Ser el capitalista el que está aportando el dinero, en el caso, por ejemplo, de que fuera dinero propio, y también hacerle de empresario. Pero miren, acabo de mencionar 3 tareas: coordinar los factores de la producción, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, tú lo vas a hacer así, tú lo vas a hacer de otra manera, porque esa es una manera más eficaz de hacerlo que si, etcétera, etcétera. Otra tarea es inventar mejores maneras, más productivas, menos costosas de producir plumas. Y otra tarea es adelantar el pago a los factores de la producción antes de que el bien haya sido producido y ofrecido a los consumidores, antes de que se haya vendido y generado ingresos. La primera tarea creo yo que es la tarea propia del administrador, la segunda es la tarea propia del ingeniero industrial, la tercera es la tarea propia del capitalista. Bueno, y entonces, esencialmente, ¿en qué consiste la tarea del empresario? Miren, históricamente ha habido dos respuestas a esta pregunta. La primera la dio Ricardo Cantillón, siglo XVIII, más o menos contemporáneo de Adam Smith, quien en un libro muy interesante, cuyo título es Estudio acerca de la naturaleza ensayo acerca de la naturaleza del comercio en general, que está traducido al español y está editado por el Fondo de Cultura Económica. En ese texto, Cantillón, hasta donde sabemos, fue el primero en hablar del empresario, o si quieren ustedes, del emprendedor, a quien él llamó el entrepreneur, que luego se tradujo como emprendedor y de ahí derivó a empresario. Y según Cantillón, la tarea esencial de este personaje, de este agente económico al que él llamó el entrepreneur, era enfrentar la incertidumbre. ¿Sí? La incertidumbre de saber cuánto me cuesta producir sin tener nunca la certeza de a qué precio voy a poder vender. Y a ver, si yo sé cuánto me cuesta producir, pero no sé a qué precio voy a poder vender, enfrento 3 posibilidades: que el precio al que venda sea mayor a mi costo de producción y entonces obtuve una ganancia; que el precio al que venda sea igual a mi costo de producción y entonces salí tablas; o que el precio al que venda sea menor a mi costo de producción y entonces salí perdiendo. ¿Y a quién se refería Cantillón en concreto? Al típico agricultor europeo de mediados del siglo XVIII, que era un trabajador independiente, que trabajaba por su cuenta y que lo primero que tenía que hacer era rentarle al terrateniente, al dueño de la tierra, que por lo general era alguien que pertenecía a la nobleza o a la aristocracia, la tierra. Dicho sea de paso, esa aristocracia en muy buena medida vivía de esas rentas. Pero ¿quién le pagaba las rentas a la aristocracia? Pues los agricultores, ¿sí?, que tenían su fuerza de trabajo, que sabían cómo realizar esa actividad agrícolas, pero que no tenían tierras. Entonces, a ver, yo soy ese agricultor, voy contigo que eres el terrateniente, a ver, mi querido terrateniente, ¿en cuánto me renta usted sus tierras el próximo año para llevar a cabo la producción de trigo? En tanto, le apunto, ¿no? Ya sé cuánto me cuesta, ¿sí?, rentar la tierra. Luego, necesito comprar las semillas, voy contigo, a ver, ¿cuánto, tantos sacos de semillas? Pues tanto, le apunto. Luego necesito contratar gente que me ayude a trabajar, a ver, ustedes 7, ¿sí?
¿Cuál es el salario a cambio del cual están dispuestos a trabajar para mí la próxima temporada? Pues tanto. Luego a lo mejor también tenía yo que rentar, estoy hablando siglo XVIII, un par de bueyes, el arado, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo hago la cuenta de todo aquello y sé perfectamente bien cuánto me cuesta producir antes de iniciar el proceso de producción. Eso lo sé a priori. La pregunta es, ese personaje a quien Cantillon llamó el entrepreneur, ¿podía saber también a ciencia cierta, sobre todo a mediados del siglo XVIII y con relación a un producto agrícola cuya producción dependía en muy buena medida de elementos naturales, por ejemplo, climatológicos, cuál iba a ser el precio al cual iba a poder vender su cosecha? No. Entonces, ¿qué enfrentaba este individuo? La incertidumbre. La incertidumbre. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucede? Que si el precio al que podía vender su cosecha resultaba menor a su costo de producción, este personaje lo podía llegar a perder todo. Porque, a ver, si yo soy ese agricultor que no pude vender a un precio por arriba de mi costo de producción y por lo tanto incurrí en pérdidas, yo no puedo ir con el terrateniente y decirle, pues con la pena, mi querido señor, que dado que el precio fue menor a mi costo de producción, pues no le voy a poder a usted pagar la renta. No, pues a ver de dónde sacas el dinero, pero a mí me pagas la renta. Y lo mismo al que me vendió las semillas, lo mismo a quien se contrató para trabajar conmigo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién es el que corría ese riesgo de perderlo todo? Y si no todo, de incurrir en pérdidas. Ese personaje al que Cantillon llamó el entrepreneur. ¿Sí? Ahora, a ver, hagamos de lado ese agricultor de mediados del siglo XVIII en quien Cantillon identificó al entrepreneur y pensemos en ese personaje del que hablaba yo hace rato, que lo que hace es abrir una nueva taquería con el fin de ofrecerle tacos a los consumidores. ¿Corre o no corre también esos riesgos? ¿Sí? Tal vez en grado menor que un agricultor a mediados del siglo XVIII, pero claro que los corre, ¿no? Si yo sé cuánto me cuesta producir cada taco, pero no sé realmente cuál vaya a ser el precio al que lo pueda vender. Y además, ese precio a lo largo del tiempo puede variar, porque si yo soy la única taquería a 20 kilómetros a la redonda, bueno, pues para todo efecto práctico podríamos decir que tengo un poder monopólico y que me va a permitir cobrar un precio mayor del que cobraría si tuviera competencia. Pero si de pronto, ¿sí?, me empiezo a rodear de taquerías, me empieza a surgir competencia, pues eso me va a obligar a bajar el precio. Y si no logro bajar mis costos de producción en la misma proporción en la que tengo que bajar el precio, mi utilidad se va a reducir y en una de esas se convierte en pérdida, ¿no? Entonces decía Cantillon que la esencia de la empresarialidad es enfrentar esa incertidumbre. Bueno. Después, primera mitad del siglo XX, llega Schumpeter, este fabuloso personaje, economista austriaco, ¿sí?, que entre otras cosas fue ministro de Finanzas en Austria y terminó sus días siendo, tal vez en su momento, Schumpeter muere en 1950, pero en su momento yo creo que llegó a ser el profesor más famoso de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, quien dijo, palabras más, palabras menos, que la esencia de la empresarialidad consiste en inventar mejores maneras de satisfacer las necesidades del consumidor. Ah, pero es que eso es lo que hace el ingeniero industrial que usted mencionó hace rato. No. A ver, el ingeniero industrial inventa mejores maneras de producir lo que ya se viene produciendo. A ver, ingeniero, véngase para acá, necesito que invente una manera menos costosa de producir esta pluma, porque ahí viene la competencia y si no somos capaces de reducir el costo de producción para poder bajar el precio, pues nos vamos a ver en problemas. Ojo, una cosa es inventar mejores maneras, más productivas, menos costosas de producir lo mismo, y otra cosa muy distinta es inventar mejores maneras de satisfacer las necesidades del consumidor, es decir, inventar mejores satisfactores. Y Schumpeter decía que esta es la esencia de la empresarialidad. Y en ese sentido, el empresario
es mucho más un inventor que, por ejemplo, un administrador, un ingeniero industrial, un mero capitalista. Es alguien que inventa mejores maneras de satisfacer las necesidades de los consumidores. Y claro, luego a la larga vienen todos los imitadores, ¿no? Que eso siempre sucede. Pero aquí el que pega primero pega dos veces, ¿no? Pega dos veces. Y miren, sí, esto que decía Schumpeter tiene que ver con la segunda dimensión del progreso económico. A ver, progreso económico, la capacidad para producir más, esa es la dimensión cuantitativa, y mejores, esa es la dimensión cualitativa que tiene que ver con esto que decía Schumpeter. Más y mejores, capaces de satisfacer de mejor manera las necesidades de los consumidores, ¿sí? Y miren, Schumpeter, a raíz de todo esto, acuñó un término muy interesante, el término de la destrucción creativa. A ver, ¿qué entendía Schumpeter por este proceso de destrucción creativa? Lo voy a explicar con mis palabras, pero la idea es de Schumpeter. El proceso de destrucción creativa supone que en los mercados lo bueno sustituye a lo malo, lo mejor sustituye a lo bueno y lo excelente sustituye a lo mejor. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Estos aparatitos que tenemos hoy en día cualitativamente no tienen nada que ver con aquellos que salieron por primera vez al mercado hace 25 años. ¿Qué se fue dando a lo largo de los 25 años? Desde aquellos primeros teléfonos celulares a lo que tenemos hoy en día, un proceso de destrucción creativa. Conforme fueron saliendo mejores teléfonos celulares, estos sacaban del mercado, esa es la parte destructiva, digamos así, hombre, no que se destruyeran, se dejaban de producir, a los viejos. Miren, el ejemplo que yo pongo, si hace 25 años, en un salón como este, yo hubiera preguntado, ¿cuántos de ustedes traen un radiolocalizador? El famosísimo Viper, la mayoría hubiera levantado la mano. ¿Se acuerdan de un aparatito así, con una pantalla que de pronto vibraba, lo tomaba uno, comunícate a tu casa? Y entonces tenías que salir a buscar un teléfono para comunicarte a tu casa, ¿no? Bueno, ¿por qué hoy ya nadie trae un Viper? Pues porque con esto, ¿sí?, logramos satisfacer esas necesidades de comunicación de mucho mejor manera. ¿Qué es más eficaz, un Viper o un WhatsApp? Un WhatsApp, porque el Viper no podías responder. Si en el Viper aparecía comunícate a tu casa, tenías que salir a buscar un teléfono para comunicarte a tu casa. Aquí te dicen comunícate a tu casa, aquí mismo te comunicas, o en el mismo WhatsApp dices, oye, ¿qué pasó? Es más, en WhatsApp difícilmente van a decir comunícate a tu casa. Entonces, oye, ¿dónde andas? ¿A qué horas vienes? Pasa por el pan Bimbo antes de llegar a la casa, lo que ustedes gusten y manden, ¿sí? Ahora, a ver, fíjense, nada más para acabar de atar los cabos en este punto. ¿Qué supone el progreso económico? Definido como esa capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. Supone necesariamente este proceso de destrucción creativa. Lo mejor, lo bueno, sustituye a lo malo, lo mejor sustituye a lo bueno y lo excelente sustituye a lo mejor. Y aquí lo interesante del caso, señores, es que no tenemos, al menos yo no la tengo, la más remota idea de hasta dónde vamos a llegar en este camino. Miren, cuando yo era niño, había un personaje de tiras cómicas, un detective, que se llamaba Dick Tracy. Bueno, ¿por qué Dick Tracy era la envidia de todos los que en la década de los 60 fuimos niños? Porque tenía un reloj que además era teléfono. Entonces, aquí se comunicaba, pero nada más lo tenía él, ¿no? Y tenía su antenita además el reloj. Entonces Dick Tracy aquí hablaba, ¿no? ¿Sí? Por eso era una cosa maravillosa. Bueno, si en aquel entonces, estoy hablando hace 50 años de esto, ¿sí? Bueno, voy a poner estos términos. ¿Qué hubiera dado Dick Tracy por tener este aparatito que yo tengo hoy? A Dick Tracy yo ya lo superé. ¿Sí? Lo superé de todas, ¿no? ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar, no? Y eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso. Ahora miren,
repitiendo lo que ya dije en alguna clase, ¿no? Comparemos la disponibilidad de bienes y servicios que tenemos hoy en día. Claro, para poder acceder a ellos hay que tener poder adquisitivo, con la situación originaria del ser humano en este planeta, que era de una casi total y absoluta pobreza. A ver, ¿cómo le hicimos, y me refiero a los seres humanos en general, para pasar de aquello, esa condición originaria de total y absoluta pobreza, a lo que tenemos ahora? Como yo siempre digo, es que pareciera ser que aquello fue obra de un milagro, ¿no? Pues que Dios les echó la mano porque solitos no hubieran podido. Y lo milagroso es que no fue obra de ningún milagro, sino de el trabajo, el esfuerzo, el ingenio humano y, ojo, de un sistema económico que consciente o inconscientemente respetó, por ejemplo, muchos de estos principios que vienen aquí. Y ese sistema económico pues, es el que se le conoce como economía de mercado, economía de libre mercado, capitalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Que es una combinación, a ver, que fíjense, vuelvo a lo que decía Smith, el primer punto, el interés propio. Cito la frase de Smith que Skusen cita. Dice, el deseo de mejorar nuestra condición nos acompaña desde el vientre materno y nunca nos deja hasta que lleguemos a la tumba. A ver, el deseo de mejorar sus condiciones de vida es algo natural en el ser humano. Pues nada más vean alrededor. Si no fuera, seguiríamos en las cavernas y persiguiendo el mamut, ¿no? Es natural. No es nada más una cuestión cultural de que eso es en nosotros, porque nosotros estamos aquí inmersos en el consumismo. No, 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 no. Si nosotros analizamos la historia de la humanidad, en buena parte es la historia de los esfuerzos que se han venido haciendo para mejorar nuestras condiciones de vida. Ahora, la pregunta es, cualquier sistema económico, cualquiera reglas del juego, ¿permiten sacar el mayor provecho posible de esta característica de la naturaleza humana? No. Miren, déjenme contarles algo porque es muy interesante. Mi mujer tiene familia en Cuba, ¿sí? Y después de muchísimos esfuerzos, dado que eran de origen español, lograron sacar el pasaporte español. Entonces ya con el pasaporte español puedes salir de Cuba sin ningún problema, no tienes que pedirle permiso a nadie. Bueno, y este fin de semana vinieron de Cuba los tíos, ya son 2 personas mayores, y 2 primos. El primo Juan, ¿qué tendrá? Entre 35 y 40 años. Fíjense, él está casado y la esposa es doctora. Él es licenciado en educación física y en Cuba está encargado de todo lo que tiene que ver con el béisbol. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto creen que ganan al mes entre los dos? Ella es doctora y él es licenciado en educación física con un puesto dentro de la burocracia deportiva cubana importante. ¿Cuánto creen que ganan al mes los dos? ¿Mande? $50. $50 entre los dos. Bueno, el primo Juan, para ayudarse, clandestinamente, ¿qué creen que abrió? Clandestinamente, una pizzería que trabaja de 8 de la mañana a 2 de la madrugada. ¿Sí? ¿Por qué clandestinamente? Porque tú no puedes en Cuba llegar y comprar un saco de harina, que es uno de los ingredientes para cocinar una pizza. Todo eso es producto del mercado negro. Una pizzería es clandestina. Yo decía, oye Juan, ¿y si te pescan, no vas a acabar en la cárcel? No, me la clausuran. Ahí donde las reglas del juego le prohíben a la gente abrir un negocio para ofrecer algún bien a los consumidores y poder mejorar su nivel de vida. Sí. Por ejemplo, muy interesante, este primo, hace algunos años, Chávez todavía vivía,
lo mandaron 2 años a Venezuela. Venezuela está llena de cubanos, ¿no? O sea, al primo le tocó ir a Venezuela para ayudarles a organizar el deporte en Venezuela, etcétera, etcétera. Pero a ver, ¿cuál era el arreglo? El arreglo era que a mi primo le iban a pagar mensualmente, ¿sí?, $1,800 contra los 50, imagínense, ¿no? Nada más que tú no puedes salir de Cuba a trabajar a otro país y que te paguen directamente a ti. El gobierno venezolano, en épocas de Chávez todavía vivía, le pagaba al gobierno cubano y el gobierno cubano le pagaba a mi primo. De los 1,800 de sueldo pactado, ¿cuánto creen que le tocaba a mi primo mensualmente? 400. 400 y los otros 1,200 se los quedaba el gobierno. Bueno, a ver, cuando tú tienes un impuesto, ¿sí?, de prácticamente el 66%, pues, ¿qué incentivos puede haber para trabajar, no? Es muy interesante, porque aquí a lo que voy es a lo siguiente. A ver, la pregunta es, ¿cualesquiera reglas del juego sirven para sacarle el mayor provecho posible a este deseo de mejorar nuestras condiciones de vida que nos acompañan desde el vientre materno y nos dejarán hasta que lleguemos a la tumba? ¿O cualquiera reglas del juego sirven para que en un país se invierta lo más posible y se logre mayor crecimiento económico? Cualquiera reglas del juego sirven para incentivar, por ejemplo, la actividad empresarial y que la gente decida emprender, etcétera, etcétera, salir a crear empleos y no a salir a buscar un empleo. Claro que no. Ahora, claro, ¿cuál es una de las tareas fundamentales del economista? ¿Sí? Tener muy claro cuáles son esas reglas del juego. ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas del juego adecuadas? ¿Sí? Bueno, entonces, este segundo punto, el del crecimiento económico, es importante porque si hemos de ir reduciendo el problema de la escasez, una de las condiciones que se tiene que cumplir es que seamos capaces de producir cada vez más. Eso depende, de entrada, de cuánto se invierte de manera directa en un país. Y eso a su vez depende de la competitividad del país definida como la capacidad de esa nación para atraer, retener y multiplicar inversiones directas. ¿Sí? Ahora bien, ¿de qué depende cuánto se invierte en un país? De la competitividad del país. ¿De quién dependen esas inversiones? Del empresario, que es la causa eficiente del progreso económico. Ahora bien, sí, aquí apenas empezamos con el tema, porque Escusen aquí menciona ahorros, formación de capital, educación y tecnología. Porque, a ver, aquí el gran reto en países como México, en el cual el 45% de la población sobrevive en la pobreza, no es nada más que la economía mexicana crezca más, sino que ese mayor crecimiento venga de los pobres. Sobre todo si aceptamos que la única manera correcta de resolver el problema de la pobreza es creando riqueza. Pero ¿cuál es el enorme reto? Que quienes tienen que crear esa riqueza, incorporarse productivamente a la producción de bienes y servicios, son los pobres. A ver, que el señor Slim cree más riqueza de la que crea, a ver, no decir que no tiene chiste, pero bueno, ya tiene un buen trecho andado, ¿no? ¿Sí? Aquí el reto que enfrentamos en países como México, ¿sí?, es que esa nueva riqueza que se tiene que crear, la tienen que crear los pobres. Y por ejemplo, ahí entra el tema de la educación. Es el tema del capital humano. Pero además del capital humano, por ejemplo, de enseñarle a pescar, hay que dotarlo de capital físico, darle la caña y la lanchita para que pesque. Y además de la caña y la lanchita, pues hombre, tiene que haber un lago, laguna, río, mar cerca para que éste salga a pescar. Y además de todo eso, tiene que haber mercados en los cuales pueda ofrecer su mercancía. ¿Sí? ¿Y por qué menciono esto? Porque, a ver, imagínense ustedes una comunidad de 1,500 personas perdida en la Sierra de Guerrero, sin prácticamente vías de acceso.
A ver, ¿cómo conectas a esas personas con algún mercado? Fíjate, y ahí volvemos, por ejemplo, al tema de infraestructura de comunicaciones y transportes, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí, bueno, señores, entonces, para dentro de 15 días vamos a seguir con este tema. Yo diría que esta fue como una introducción general al tema del crecimiento económico, con especial énfasis en la labor del empresario. Y dentro de 15 días vamos a centrar la atención en el tema de los ahorros, de la formación de capital y esto qué supone, el tema de la educación como formación de capital humano y muy importante el tema de la tecnología, que es lo que nos permite hacer más con menos. ¿Sí? En la medida en que contamos con mejores técnicas, por ejemplo, de producción, seremos capaces de hacer más con menos. Y a ver, si con una misma cantidad de recursos somos capaces de hacer más con menos, seremos capaces de producir más, y entonces el problema de la escasez va siendo menor, ¿sí? Bueno, entonces, señores, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos dentro de 15 días.